Después de toda esta situación, he estado viendo muchísimos comentarios donde me preguntan, ¿tú cómo sabes que Jimin y Jungkook son pareja? ¿Por qué hablas de Jimin y Jungkook como si fueran novios? ¿Acaso ellos te dijeron que son novios o esposos? Y la respuesta es muy sencilla, no. Claramente ellos nunca me han dicho absolutamente nada porque yo no conozco a Jimin ni a Jungkook de manera personal y jamás he afirmado que me hayan confirmado algo. Pero también creo que muchas personas entran a este canal sin entender realmente de qué trata el contenido que hago. Este es un canal dedicado al ship Jikook y siempre lo ha sido. Desde el nombre del canal queda claro cuál es la temática. Así que no entiendo por qué después aparecen personas sorprendidas preguntando por qué hablo de ellos como si fueran una pareja. Precisamente porque este es un canal de ship. Para quienes todavía no saben qué significa un ship es una pareja creada o apoyada por los fans, ya sea entre personajes de ficción o entre personas reales. El término proviene de la palabra inglesa relationship y surgió para describir el deseo o la ilusión de que dos personas tengan una relación romántica o afectiva. Eso significa que un ship nace de la percepción, de la interpretación y de lo que cada fan cree al observar la interacción entre dos personas. No es una confirmación oficial ni una verdad absoluta. Es simplemente una forma de ver las cosas desde el punto de vista de quienes apoyan ese ship. Por eso, cuando yo hablo de Jikook, siempre dejo claro que todo lo digo desde mi percepción, desde lo que ellos me transmiten, desde lo que yo interpreto al ver sus palabras, sus acciones y la manera en la que interactúan. Esa es mi opinión como fan y nunca la presento como un hecho confirmado. Jamás he dicho que Jimin y Jungkook me llamaron para decirme, sí, somos pareja. Nunca he dicho que ellos salieron públicamente a confirmar que son novios o esposos. Nunca lo he afirmado porque simplemente eso no ha pasado. Siempre aclaro que soy yo quien cree que son pareja, basándome en lo que observo de ellos. Pero hasta el día de hoy, no existe una confirmación por parte de ambos. Esa diferencia es muy importante y siento que muchas personas la ignoran completamente solo para intentar desacreditar el contenido del canal. Lo que más me llama la atención es que muchas veces las personas hacen esa pregunta como si fuera el gran argumento para invalidar todo lo que se habla dentro de un canal de ship. Me dicen, ¿acaso ellos te dijeron que son novios? Pues no, claro que no. Precisamente por eso se llama ship. Si estuviera confirmado oficialmente, dejaría de ser simplemente una teoría creada por los fans para convertirse en una relación pública. Pero mientras eso no ocurra, todo sigue siendo una interpretación de quienes apoyan determinada pareja. Esa es literalmente la definición de un ship. No entiendo por qué esa pregunta se repite tanto cuando la respuesta está en el propio significado de la palabra. Además, si tú ya sabes que este es un canal dedicado a Jikook, ¿por qué entras esperando encontrar un contenido diferente? Desde el nombre queda claro que aquí se habla del ship Jikook. Es un espacio pensado para personas que disfrutan viendo esa dinámica y que comparten esa misma percepción. Nadie está obligado a creer en Jikook, absolutamente nadie. Si tú no crees en el ship, está perfectamente bien. Cada quien tiene derecho a tener su propia opinión. Pero entonces, simplemente pasa de largo. No entiendo cuál es la necesidad de quedarse viendo un contenido que claramente no te gusta, para después llenar los comentarios con preguntas que ya tienen una respuesta desde hace muchísimo tiempo.
Si no es un tema que disfrutas, simplemente sigue con otro video o con otro canal. Internet está lleno de contenido para todos los gustos, y eso es precisamente lo que siempre digo. Hay un montón de canales dedicados a diferentes ships dentro del fandom. Existen canales de distintos ships donde sus seguidores hacen exactamente lo mismo. Analizan interacciones, comentan momentos y comparten sus propias interpretaciones. Sin embargo, muchas veces pareciera que el único contenido que molesta es el de los canales G-Cook. Ahí sí aparecen comentarios diciendo que dejen de creer en el ship, que están inventando cosas o que todo es mentira. Pero al final, todos los ships funcionan exactamente igual. Todos nacen de la imaginación, de la interpretación y de la percepción de los fans. Ninguno tiene una confirmación oficial. Ninguno puede decir que está confirmado únicamente porque un grupo de personas lo crea con mucha fuerza. Incluso, también recibo comentarios de personas que apoyan otros ships diciendo cosas como «El Taekook ya confirmó, dejen de creer en el Jikook». Y sinceramente, siempre me hago la misma pregunta. ¿Cuándo confirmó Taekook? Porque hasta donde todos sabemos, tampoco existe una confirmación oficial de una relación entre ellos. Cada fandom puede creer en el ship que quiera, pero creer en algo no lo convierte automáticamente en una confirmación. Está bien si ellos quieren pensar de esa manera, es su decisión, pero tampoco pueden pretender que los demás acepten esa idea como si fuera un hecho, cuando no existe una confirmación por parte de los propios integrantes. Al final sigue siendo exactamente lo mismo, una interpretación hecha por los fans. Por eso me parece curioso cuando algunos intentan desacreditar un ship utilizando exactamente el mismo argumento que también aplicaría para el suyo. Si el criterio es no está confirmado, entonces ese criterio aplica para absolutamente todos los ships sin excepción, no solamente para Jikook. Todos los ships son creados por los fans y todos existen gracias a las interpretaciones que hace cada comunidad. Esa es la realidad y siempre ha sido así dentro de los fandoms. Así que, sinceramente, no veo cuál es el problema. Yo siempre hablo desde mi opinión y desde mi percepción. Nunca obligo a nadie a pensar igual que yo. Nunca digo que mi interpretación sea una verdad absoluta ni que todos deban creer exactamente lo mismo. Cada persona es libre de apoyar el ship que quiera o de no apoyar ninguno. Lo único que pido es el mismo respeto para quienes disfrutamos de este contenido. Si no te gusta Jikook, simplemente ignóralo. No hay necesidad de entrar a un canal que claramente está dedicado al ship solo para repetir una y otra vez la misma pregunta de ¿acaso ellos te dijeron que son novios? La respuesta siempre será la misma. Obviamente no. Precisamente por eso es un ship. Es una interpretación hecha por los fans, basada en lo que cada uno observa y siente al ver la relación entre esas dos personas. Si alguien comparte esa percepción, bienvenido sea. Y si alguien no la comparte, también está bien. Simplemente puede seguir de largo y consumir el contenido que realmente disfrute, porque al final nadie está obligado a creer en un ship que no le interesa.